Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda desde su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a hablar en esta secuencia de videos? Porque creo que con un solo video no va a bastar para un tema tan amplio. Así es que lo voy a tener que dividir en unos 2 o 3 videitos, porque luego se nos hace aburrido un video muy largo y aparte se batalla más para subirse a YouTube. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Magia blanca contra magia negra. O magia negra contra magia blanca. O bruja blanca contra bruja negra. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué me conviene más? Y agárrense, porque ahora sí les voy a dar recetas de magia negra para quienes las quieran efectuar. Me sé unas cuantas y les voy a confesar algo. Originalmente, o sea, en mi línea sanguínea de bruja está mi mamá, que mi mamá pertenecía a un lugar que se llama aprisco espiritual. Entonces se trabajaba con el ojo visor, que es el ojo que está encerrado en un triángulo, ese que está hasta arribita del dólar, que tiene que ver supuestamente con los Illuminatis, que no es otra cosa más que esoterismo gnóstico. Entonces ya les he hablado de esoterismo gnóstico en el canal también. Y mi mamá trabajaba, ese lugar era un lugar que estaba todo cubierto de blanco. La gente tomaba un trago con agua antes de entrar y un trago con agua antes de salir de unos cántaros de barro que estaban en la entrada. Y entonces había algo que le llamaban materias, que la materia no era otra cosa más que una medium donde bajaba supuestamente el Espíritu Santo y daban las cátedras, o sea, le daban la enseñanza, y todos esos brujos y brujas o espiritistas que pertenecían a esa secta llamada el ojo visor le llamaban aprisco espiritual. Todos vestían de blanco, todo el lugar era blanco y entonces se creía que era magia blanca. Por el contrario, por ejemplo, mi abuelo llamado Regino, mi madre llamada Alejandrina, no les voy a dar los apellidos, claro, ¿verdad? Pero bueno, llamado Regino, mi mamá comentaba que mi abuelo, había tumbado a varias brujas, que él se agarraba con las brujas negras, que mi abuelo era sanador, pero mi abuelo era sanador con plantas, con magia, con todas las cosas, pero originalmente él era botánico, o sea que se enseñó a curar con plantas. Y posteriormente se empezó a interesar en la magia, estudiando como uno de sus primeros libros el libro de San Cipriano, que ese libro lo encuentran en línea. Yo no lo tengo físico porque yo ya lo leí hace mucho tiempo, y la mayoría del libro de San Cipriano está enfocado en la magia negra. Es decir, que ese libro trae hasta pactos con el diablo. Entonces, ahorita vamos a hablar de esas cosas y vamos a dejar en claro todo a través de los videos, para que les quede claro y bien entendido. Porque si nos vamos a un punto de vista natural o físico, entonces vamos a ver esto. Mucha luz ciega, mucha oscuridad ciega. Lo ideal siempre es establecer un punto medio, ¿verdad? Eso también lo dijo Siddhartha Gautama Buda, que lo mejor es vivir en equilibrio. Entonces, mi abuelo era brujo negro y entonces, yo al principio me incliné, o sea, en los inicios de mi vida, cuando yo estaba jovencita, pasando por la adolescencia, estamos hablando de 13, 14 años, que fue cuando yo comencé a leer el tarot, que apareció el tarot porque yo empecé a leer la baraja española a la edad como de 7 años, creo. Entonces, 9 años, no recuerdo bien, 7 creo. Y pero ya hacía yo contacto con los espíritus desde chiquititita, o sea, eso de toda la vida. Ya tenía yo esa cosa que la gente les llama dones, que es la mediunidad, que se puede ver a un espíritu y se puede platicar con el espíritu para traer cierta información. Entonces, hasta la fecha yo veo a una persona cuando trae espíritus y le digo, ¿sabes qué? Te acompaña un espíritu con determinadas características y dice esto. Entonces les doy las notificaciones. Hay gente que se echa a llorar, hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal. Entonces de ahí es de donde viene el concepto de magia negra y de magia blanca. Entonces, hablemos primeramente de esto. Ya les dije, yo venía encaminada como bruja negra y en realidad me atraía más
el hacer pactos o el trabajar con un espíritu o con una entidad más bien, o con una fuerza más bien asociada al mal, que se le llama Lucifer, Satanás, el diablo, Luzbel, el chamuco, como le quieran llamar, ¿verdad? Yo empatizaba más con este tipo de espíritu porque se me hacía como un espíritu más, a mí me daba la sensación como de más fuerte, vaya, que Dios en sí como se conoce y se concibe, ¿verdad? Porque ni Dios es tan claro y tan puro como todos lo pensamos, ni el diablo como tal es tan malo, ni tan nefasto, ni tan oscuro como lo imaginamos. O sea, esto habla de nosotros mismos, de nuestro propio ser, pero también hay fuerzas externas. De ahí viene el día y la noche. Entonces, comencemos. En la santería, el santo que está asociado con el caos, con la oscuridad, con la nada, con el desorden, que sería como el diablo, por decirlo de alguna manera, es una entidad que nosotros le llamamos Eshu. Eshu incluso va antes que el Egua, ¿verdad? Siempre se pronuncia Eshu el Egba, no el Egba Eshu. Siempre Eshu primero. Porque en la santería hay un pataquí que dice así, que cuando llegó Olofin a crear el universo y Wolodumare, o hay quienes dicen que fue Batalá, no voy a pelear con eso, pero bueno, Olofin es la fuerza creadora de vida. Entonces Olorun es la fuerza dadora de vida y Olodumare es la fuerza como ordenadora de la vida. Entonces, discúlpenme, traigo un poquito de, la comida es que acabo de comer y se me sube el chilito a la garganta, pero bueno. Entonces, déjenme tomar un poquito de cafecito. Ay, miren, esta tacita me la regalaron ahora para las fiestas de Samaín, Halloween, para los que no saben, luego les platicaré de eso. Bueno, hay un video que se llama La Rueda del Año, donde ahí les hablo de toda la rueda del año. El Halloween es Samaín para las brujas y esto es alusivo al Halloween. Y entonces para nosotros Samaín, que el 31 de octubre es el fin de año de las brujas. Entonces, estábamos hablando de Olofin y estábamos hablando de Eshu. Llega la fuerza creadora de vida, o sea, llega la luz como tal. La luz y la oscuridad, según la santería, no pelearon, no están peleadas. O sea, no son fuerzas contrarias. Son fuerzas que se apoyan entre sí y son fuerzas que ceden una ante la otra sin pelear. Por eso soy santera, porque se me hace que es una religión más centrada en la realidad que vemos y observamos en la naturaleza y en el planeta, que estar pensando en un Dios que supuestamente es toda bondad y estar pensando en un diablo que es toda maldad y que el diablo me amenaza y que me voy a quemar eternamente y que si no me porto bien a como Dios dice, entonces el diablo va a hacer de las suyas y vivir toda mi vida con miedo. No me lo imagino. Con respeto a todos los católicos, a todos los cristianos y a todas esas personas que practican religiones judio-cristianas. Yo hace mucho tiempo que me deshice de este tipo de religiones, porque también de ahí proviene la magia negra o el mito de la magia negra y la magia blanca, pero como yo soy santera, primero que nada vamos a hablar de la santería. Entonces, llega Olofi y le dice a Eshu, ¿verdad? Hágase la luz, y Eshu, que es la oscuridad, Eshu, Olofi la claridad, la luz. Entonces Eshu le dice, a ver, párate, ¿tú por qué vas a hacer la luz? No, es que yo vengo a poner orden a todo esto y yo voy a hacer... Aquí mando yo, le dijo Eshu, ¿verdad? A la fuerza divina y universal, a la luz. Dijo, aquí mando yo, aquí gobierno yo. Así es que yo aquí llegué primero. De hecho, se cree que Eshu no lo creó. Es el único santo que no lo creó Olofi. Es el único que no lo creó Olodumare o que no lo creó Obatalá. Como quieran ustedes, porque dicen que Obatalá creó a los orichas, pero Obatalá fue después de Eshu. En total hay muchas contradicciones de eso. Entonces, como toda religión, las religiones son contradictorias. Ahorita les voy a explicar del resto también. Entonces, Eshu
y Olofi, que eran como dos fuerzas divinas, una representando el desorden, a la oscuridad, a la maldad, y la otra representando el orden, la luz, la claridad. No pelearon entre sí porque se dieron cuenta que ambos eran tan fuertes que si peleaban entre sí solo se iban a destruir y ni uno de los dos iba a ganar y a lo mejor iban a hacer un caos peor, y entonces decidieron ponerse de acuerdo y Eshu fue quien cedió. Él fue el que cedió la mitad de la oscuridad para hacer la luz. Y desde entonces se cree que de ahí nace el día y la noche. Lo bueno y lo malo. O sea, las dualidades del planeta. Lo positivo, lo negativo. Entonces, según la santería, esta convicción de magia negra y magia blanca en realidad para nosotros no existe. No existe algo que sea malo totalmente y no existe algo que sea tan bueno totalmente. ¿De acuerdo? Para darme a entender, ahora vamos a adentrarnos a la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los diseñadores en realidad del mal? Entonces, en la religión de la santería se cree que del caos, del desorden, nace el orden. Entonces, si no hay primero un desorden, no puede haber un orden. O no puede nacer un orden, porque no hay un previo desorden. Es más lógico esto. O sea, del mal viene el bien y del bien también viene el mal, como lo dice el yin y el yang de los chinitos. O sea, que una energía negativa puede empezar de a poquito y luego irse haciendo grande, 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 hasta que de esa energía negativa nace una energía positiva. Y luego esa energía positiva bien, empieza de chiquito y se va haciendo grande, 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 pero viene cargada de una energía negativa y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que piensan los chinos. Entonces, para los cristianos o los católicos, para ellos existe la imagen del demonio o del diablo. Para las brujas, no. Es decir, esto se formula más o menos así. A partir de que llegan los españoles a México, o en realidad a Latinoamérica, porque llegaron a descubrir las Américas, no llegaron a descubrir exclusivamente México. Entonces, ellos llegaron y ellos observaron que los indígenas aquí andaban desnudos. Y entonces se les enseñó que andar desnudos estaba mal y que eso provocaba vergüenza. Y entonces los indígenas comenzaron a sentir vergüenza, cuando ellos ni siquiera lo conocían o lo concebían como tal. Entonces, los indígenas adoraban al sol y a la luna, o sea, al día y a la noche, o sea, al bien y al mal por igual se les tenía respeto. Tanto es así que en México, en Teotihuacán, que es la ciudad, Teo es Dios y Teotihuacán se traduce como a la ciudad de los dioses. En la ciudad de los dioses hay una pirámide dedicada al sol y una pirámide dedicada a la luna, o sea, lo bueno, lo malo, el día, la noche. Entonces, en las religiones antiguas también se creía en esta dualidad del día y de la noche. Si vamos a los celtas o a los druidas en Europa, que fue donde se sentó la Iglesia Católica, los antiguos celtas o antiguos druidas, que estos son como los indígenas europeos, ¿verdad? Ellos también adoraban al sol y a la luna. Cuando llegan los católicos, les inculcan que esas creencias estaban mal, que eso era brujería prácticamente para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los católicos ya venían persiguiendo a las brujas. ¿Qué son las brujas? No es otra cosa más que los antiguos, a las antiguas druidas y celtas que practicaban la magia elemental, o sea, la adoración a los elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire, fuego. Igual en México, adoraban los elementos de la naturaleza, ¿verdad?
Tlaloc, que es el dios de la lluvia, por lo tanto el dios del agua prácticamente. Está Tonantzin, que es la madre tierra, ¿verdad? Entonces, Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que está asociada al fuego y al aire, pero bueno, la gente que practica este tipo de magias debe de saber un poco más que yo. Yo no me he adentrado tanto en los dioses aztecas ni nada porque es una cultura que prácticamente está perdida. Sí hay magia mexica que yo tenga entendido que está asociada con los aztecas, porque los que vivían en México pues eran los mexicas. Y entonces ellos son los que están un poco más informados acerca de este tipo de magias. Entonces, cuando los españoles llegan, ¿verdad? O sea, los españoles ya catolizados llegan a México, ellos ya venían con la cultura de las brujas y venían con la cultura del diablo. Esto se desarrolla en Europa, es decir, cuando los españoles llegan no, los españoles no, perdónenme. Cuando los cristianos o los católicos, que no eran ni cristianos ni católicos, porque Jesucristo originalmente era judío, no era ni católico ni cristiano. Es decir, la Iglesia Católica se desarrolló prácticamente 300 años después de Cristo. Cristo no era cristiano ni era católico. Él era judío y practicaba el judaísmo, que las brujas le debemos al judaísmo las 22 letras hebreas, que es con lo que está construido los arcanos mayores del tarot. Entonces, porque son letras que cada una tiene su energía y es una sabiduría de vida. Y la estrella de 6 puntas de los judíos también tiene encerrado los símbolos alquímicos de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Es decir, los judíos también conocían la magia elemental. Es decir, Jesucristo conocía la magia elemental. Moisés conocía la magia elemental. Abraham conocía la magia elemental. Es decir, estos antiguos personajes del Antiguo Testamento practicaban la magia elemental. Practicaban también sacrificios de animales para presentarle a Dios Padre, como corderos blancos y palomas blancas. Entonces, a la santería se le asocia con la magia negra porque en la santería se matan animales. Entre los animales que se mata o se inmolan, más bien decimos en la santería, o sea que se ofrendan. Están los chivos y hay mucho chivo negro, o sea, de hecho yo creo que hay bastante chivo negro. Entonces generalmente los chivos casi siempre son negros o café oscurito, o sea, es bien difícil ver un chivo blanco, pero sí hay de todos colores, cafecitos, blancos, pintos, negros, de todos colores hay. Pero bueno, entonces, cuando los cristianos o los seguidores de Cristo, ¿verdad? Que fue el apóstol Pedro principalmente y todos ellos, llegaron a la antigua Europa y observaron a los celtas y a los druidas precisamente en la época de Samaín, que es ahorita, que es octubre. El 31 de octubre se celebra Samaín, que es el fin de año de las brujas o el fin de la rueda del sembrador. Hay un video donde hablo acerca de la rueda del año, lo pueden investigar para quien quiera saber un poquito más de esto. Entonces, el 31 de octubre en la antigua Europa se acostumbraba a matar los animales que no iban a soportar el frío. Iban preparándose de hecho para los funerales de los familiares que estaban enfermos o muy grandes y que pensaban que tal vez no pasaran el invierno. Entonces ellos se preparaban para la muerte y la muerte la veían como algo benéfico, el matar los animales también, porque para ellos representaba tener alimento todo el invierno. Era la última cosecha, entonces cosechaban todos los granos y todo lo que tenían al alcance. Entonces estos antiguos celtas quemaban todo el rastrojo, las hojas que no servían de los sembradíos donde tenían la cosecha, y hacían fogatas, mataban a los animales y en su algarabía y en su gusto por tener comida para todo el invierno hacían una festividad llamada Samaín o la noche de Samaín, que ahora conocemos como Halloween y lamentablemente como noche de brujas. Entonces
Cuando los cristianos ven que los antiguos celtas empiezan a danzar con cabezas con cuernos, que se bañaban en sangre, que brincaban el fuego, vaya, que hacían, las fogatas que encendían, entonces ellos lo asociaron con la adoración al diablo, porque ellos ya creían que el diablo tenía cuernos. ¿Mm? Entonces, para ellos sí existía el diablo, para los druidas y para los celtas no. Entonces, de ahí nace el mito de las brujas, que originalmente las brujas estábamos asociadas con la magia negra, con la magia oscura o con los hechizos para dañar. En la antigua Europa había una ley, ¿verdad?, que decía no tolerarás a un envenenador, porque había gentes que utilizaban las plantas para envenenar a los reyes, a las reinas. En ese entonces era un envenenadero de gente, porque eran las pocas o escasas armas que se tenían al alcance y era de lo que se valía la gente. Luego, cuando nace el mito de las brujas, ¿por qué? Porque pasó como cuando la colonización aquí en México, o sea, cuando llegan los invasores españoles a querer colonizar México, entonces les derrumban a todos los ídolos, les hacen sentir vergüenza por andar oscuros, les inculcan que adorar al sol y a la luna era malo, les inculcan que los sacrificios que hacían eran malos, que adorar a la naturaleza era malo y que todo eso pertenecía al diablo. Lo mismo pasó en la antigua Europa. Practicaban la magia elemental, misma magia que practicaba Jesucristo como judío. Entonces, iba a decir como judaísmo, no como Judas, como judío. Entonces, todas esas disciplinas o todas esas religiones o todas esas, antiguas religiones en realidad, porque el judaísmo es una de las más antiguas. Entonces, la magia druida o la religión druida o celta lamentablemente desapareció. Es lo que hoy se conoce como magia wicca. Entonces, estos wiccanos, de hecho, ellos en los rituales modernos se visten de negro, porque para ellos el negro es un color muy sagrado que representa al dios, y el color clarito, blanquito, representa a la diosa. A diferencia de la santería, en la santería el color negro representa a lo malo, no a la luz, ¿verdad? Y las diosas son representadas con colores más claritos, ¿verdad? O los dioses son representados con colores más claritos. Entonces los celtas no, los celtas o los wiccanos es al revés, con el color oscuro representan al dios y con el color claro representan a la diosa. Pero bueno, eso es cuento de ellos, no cuento de nosotros, ¿verdad? Entonces tendrá sus bases para creer esas cosas. Entonces, cuando llegan los católicos empieza el mito de las brujas. Entonces cambiaron la ley, que era no tolerarás a un envenenador por no tolerarás a una bruja. Y entonces nace el mito de que las brujas eran envenenadoras, que se bebían la sangre de los niños chiquitos, que volaban, que los secuestraban, pero todo esto no era otra cosa más que mitos. O sea, las brujas eran mujeres que querían estudiar y que seguían practicando los antiguos rituales de los druidas y de los celtas. O sea, practicaban la rueda del año. En Samaín, que era el fin de año de las brujas, hacían su festividad. En Yule, que es el 24 de diciembre, que está asociado con el nacimiento de Jesucristo, hacían su festividad. Entonces, luego en Nimbol, que es en febrero, que está asociado con el Día de la Candelaria, era cuando fabricaban las velas y todos los antiguos druidas y celtas. Y también, o sea, practicaban esas festividades. Entonces se veían ellas obligadas a esconderse y usaban unas caperuzas, es decir, unas capas con unas capuchas
para ocultarse en la noche. Y si eran perseguidas por los soldados, entonces se hacían bolita en el monte y de repente un soldado veía correr a un coyote o salir a una lechuza y asociaban que estas mujeres se convertían en animales y comienza a nacer el mito de las brujas y con ello comienza el mito de la magia negra, de lo cual seguiremos platicando en el siguiente videíto porque ya se me hizo un poquito larguito. Así es que nos vemos ahorita en la segunda parte de magia blanca, magia negra, bruja magia, bruja negra. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me sirve más? Lo veremos en los siguientes videos. Que estén muy bien todos. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Nos vemos en un ratito.